Hechos capítulo 17, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer del verso 16 aleluya, del verso 16 en adelante, hermanos. Dice la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Usted ahora. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y otros decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos saber a quién adoramos. Hace unos domingos pasados, hermanos, decía, citando la conversación de Jesús con la mujer samaritana, Jesús le decía: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y hermanos, es importante que nosotros podamos descubrir a quién adoramos. Digo, cuando menos en el razonamiento de nuestra mente. Hay un libro muy bonito que se los recomiendo, se llama En la búsqueda de Dios, lo escribe Tommy Tenney, preciosísimo. Y en uno de sus capítulos él dice que él intentaba, ¿cuál es la palabra? Atrapar a Dios.
Él intentaba atrapar a Dios. ¿Cómo conocer al Dios que yo adoro? Porque hay muchos dioses, ¿no? Hay muchos dioses, ¿no? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay muchos dioses? Ajá. Pero de acuerdo al raciocinio, al razonamiento relativo de la humanidad, hermanos, hay muchos dioses. ¿En qué Dios creemos nosotros? ¿En qué Dios cree usted? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Si nosotros nos ponemos a platicar con un islámico, él nos va a hablar de su Dios. Él tiene su Dios. ¿Cómo se llama el Dios de los islámicos? Alá. Ellos estudian, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ellos estudian un libro muy grandote, grueso, más grueso que la Biblia puede ser, donde ellos tienen la enseñanza de su Dios, ¿no? Y lo leen todos los días. Si nosotros tratamos con un hindú, él nos va a hablar de su Dios, que ellos buscan a través de la concentración, de la meditación, a través de la iluminación de la mente. Nos va a hablar de su Dios, ¿no? Entonces, en la tierra, hermanos, los seres humanos tienen muchos dioses, muchos dioses. Por eso la necesidad, hermanos, aquí estamos, de descubrir, de saber a qué Dios nosotros adoramos. ¿A qué Dios nosotros adoramos? Desde tiempos pasados, hermanos, los seres humanos han tenido sus dioses. Amén. Ayúdenme. ¿Alguno de ustedes sabe qué dioses tenían los seres humanos antes? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien me quiere ayudar mencionando uno de los dioses aquí en México? Los zapotecas, los mixtecas, las culturas mesoamericanas, hermana. Y varios más, ¿no? El pueblo de Israel, hermanos, se vio en este problema cuando Dios lo introduce, hermanos. Aquella tierra se ve en el problema de que las naciones de su alrededor tenían muchos dioses. Y entonces Dios le da una orden que se encuentra ahí en Deuteronomio 6:4 o en Éxodo 20, y les dice: tú solo tienes un Dios. Nosotros, como ya se decía hace 8 días, que la fe cristiana nace prácticamente en una mezcla del judaísmo y el cristianismo, porque heredamos parte de lo que creían los judíos, ¿sí? Entonces nosotros heredamos también esa parte de ser, ¿cómo se le llama? Cuando nosotros creemos en un solo Dios, ¿no? De ser politeístas. No somos monoteístas, somos politeístas. Entonces heredamos esa parte de creer en un solo Dios como cristianos evangélicos. Pero es bueno que nosotros sepamos que en la actualidad, hermanos, en la actualidad nosotros nos movemos en este espacio de tierra, en esta franja donde vivimos, y existen personas que tienen otros dioses, de veras. No vayamos a pensar que aquí no existen los hindúes. Aquí hay un centro nacional de hindúes, aquí en nuestra franja,
donde hacen sus congresos nacionales. Donde hacen sus congresos nacionales, aquí está en nuestra zona. Sí, cuando a mí me dijeron, ahí es el centro, dije, ¿cómo? Para mí que estaban hasta allá en su tierra todavía. No, pues aquí están todos los días en ese lugar, en ese centro nacional. ¿Sí? Aquí existe otras religiones también, como las que nosotros consideramos bastante lejos por allá. Están en nuestra tierra debido a que gran parte de las personas que habitan en este lugar hay mucho extranjero, ¿no? Bastante extranjero en lo que es Mazunte, ¿sí? En lo que es Mazunte, San Agustinillo. Y ahí, hermanos, ahí traen con ellos su religión, su manera de pensar, sus dioses. Iba subiendo hacia un lugar cuando de repente volteo y veo a Faraón. Ahí está la escultura de Faraón, grandísima. Sabrá Dios cuál es la religión que tiene, ¿no? Pero ahí está Faraón. Entonces, y así, hermanos, muchas personas con diferentes razonamientos, sus propias deidades, sus propios dioses. Exacto, el Buda. Ajá, ¿ande? Ahorita apenas pasó esa fiesta que le hicieron, ¿no? El pecado original en la playa nudista. Y ahí está el Buda, ¿sí? El budismo. Entonces, nosotros tenemos esta necesidad de tener muy en claro a qué Dios servimos. Dice el apóstol Pablo que mientras él esperaba allá en Atenas, él se metió y les dice algo fue muy específico el apóstol Pablo. En todo he visto que ustedes son muy religiosos. Son muy religiosos. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros, o la gente se da cuenta de nosotros, de que somos religiosos? Porque el cristianismo es una religión, ¿sí? De que somos religiosos, o de que alguien es religioso, ¿cómo se da cuenta? Exacto. Que se sujetan estrictamente a las leyes de la religión, ¿no? Porque nosotros desarrollamos esa parte, nos sujetamos a las leyes del cristianismo, somos religiosos. Pero más que religión, nosotros hemos sido llamados a desarrollar la parte espiritual, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y ahí tiene que entrar el razonamiento. Y entonces, entre de ellos les dice, y ustedes tienen entre sus altares un altar en el cual dice, la descripción dice, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y hermanos, cuando nos detenemos aquí que dice al Dios no conocido, nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar, yo me he puesto a pensar, entre todos los altares que yo me hago como cristiano, altares imaginarios, ¿será que existe esa descripción al Dios no conocido? ¿O conozco al Dios que adoro? ¿O no es conocido para mí? ¿No? ¿O no es conocido para mí? Porque hay cosas que me indican que a veces no conozco al Dios que sirvo, quizás. Amén. Hay cosas que me indican que a veces no conozco al Dios que sirvo. Entonces, la necesidad de conocer al Dios al que nosotros cantamos, ¿sí?
conocer a ese Dios. Uno de los puntos básicos de la fe cristiana, de acuerdo a nuestra iglesia, hermanos, es de que nosotros creemos en Dios. ¿En qué crees? En Dios. Ajá. ¿Qué Dios? ¿En qué Dios creemos? Porque hay un Dios de este mundo también. ¿En qué Dios creemos? Si alguien se nos acerca y nos dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo le dije al musulmán, yo creo en Dios. Y se sentó junto a mí y me dijo, ok, está bien, entonces creemos en Dios. Mira que Alá esto, que Alá el otro. Sí, pero para mí no era Alá, para mí era Jehová. Y entonces él me empezó a enseñar su libro y cuando vio que yo saqué mi Biblia, entonces dijo, no, pues, bueno, al final como estábamos en la misma prisión, me dice, bueno, es el mismo Dios, hombre, ya. Vamos a hacer el mismo Dios, el tuyo y el mío, va a ser el mío, el único. Cuando tú dices Jehová, yo sé que te estás refiriendo a Alá, me dice. Y cuando yo digo Alá, te estoy refiriendo a Jehová, ¿no? Ya cuando llegó un africano y traía otro Dios, ahí sí ya ni uno de los dos le entendió que Dios era, porque no sabían ni leer lo que decía ahí, ¿no? Perdón, hermanos. Entonces, pero traen sus propios dioses. ¿Nosotros en qué Dios creemos? Al Dios no conocido. Los atenienses, hermanos, tenían sus propias supersticiones, ¿sí? Y ellos creían en un Dios, pero que no conocían, que estaba fuera de sus capacidades entender quién era. Hay lugares, hermanos, en la actualidad que le recomiendan a la gente creer en un ser superior, pero que está fuera de sus capacidades comprender quién es ese ser superior. Lo sorprendente es aquí cuando el apóstol Pablo llega y dice, ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios que ustedes no conocen, ¿sí? A ese Dios yo les vengo a presentar, a ese Dios yo les vengo a enseñar. Amén. ¿Cómo usted le explicaría a una persona, cómo le explicaría, ¿sí? Y le diría, yo creo en este Dios, mira, es así, es así, es así. ¿Cómo le explicaría usted? ¿Alguien quiere aportar esa parte? ¿Cómo poder explicarle a una persona quién es el Dios que usted cree? Supongamos que yo soy esa persona que no sé y le pregunto, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Quién es el Dios en el que tú crees? ¿No? Porque por allá los demás luego nos van a decir, pues vente, te enseño, aquí está mi Dios. Alguien me dijo, vente, yo te enseño, mira, aquí está el Santísimo, es el Dios que yo creo. Ven, te lo enseño. Este es el Dios que yo creo, el Santísimo, ¿no? Entonces, tienen definido su fe en quién creen. Nosotros en quién creemos. Amén. El silencio me espanta. Ok, entonces Israel hablaría de un Dios que da salvación y vida eterna, un Dios de amor, ¿no? Y ahí nos metemos en un vivo conflicto. Ahí nos metemos en algunas personas en un vivo conflicto cuando les hablamos de un Dios de amor. ¿O no es así?
Ayúdenme, ¿por qué? Platiquen, digan algo. Exacto, si es un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? ¿Por qué las guerras? O sea, el enemigo ha desarrollado defensas, ¿no? Ha desarrollado muchas defensas, cómo contrarrestar. Y a veces como que nos pone en duda, ¿no? Y decimos, oye, si es cierto, ¿no? Como cuando nos dicen, ¿tú crees en la Biblia? Ay, tú todavía crees en Santa Claus, hombre. No, eso es la Biblia, eso lo hicieron los seres humanos, lo escribieron los seres humanos, es un monopolio para mantener a la humanidad sujeta, gobernada las mentes, y empiezan a desarrollar su manera de pensar. Y al final nos venimos pensando y decimos, oye, si es cierto, ¿no? Si es cierto que la Biblia la escribieron los hombres, ¿no? ¿Cuándo Dios ha venido a escribir una Biblia, no? Y nos venimos con eso en la cabeza rebotando, ¿no? ¿Por qué será? ¿Porque tenemos una fe bien definida? ¿O porque somos inestables como el barco sobre las olas del mar? Que no hemos decidido en quién creer. Por eso estamos aquí, para aprender hoy. Para aprender hoy. ¿Sí? Porque los atenienses, hermanos, a pesar de ser religiosos, a pesar de tener su fe en alguna deidad, ellos estaban dando testimonio de una incertidumbre religiosa. Su fe de ellos no estaba completa. ¿Sí? No estaba completa, ellos no estaban seguros de conocer realmente todos los dioses que había. Por eso ellos pusieron ahí al Dios no conocido. O sea, para ellos todavía no acababan de entender. Y esto nos ha pasado a muchos cristianos. Hay muchos cristianos que de pronto no acabamos de entender quién es Dios. Y vienen por ahí otras personas con otra forma de doctrina y lo enredan. Y ya después dice, ahora sí conocí la mera verdad. Ahora sí conocí lo que en la iglesia de Manuel nunca me enseñaron. Ay, sí, no conocí al mero Dios bueno, así. Hay una incertidumbre religiosa, o sea, no hay un conocimiento claro de quién es Dios. Por eso la necesidad nosotros, hermanos, de que estamos aquí hoy, hermanos, de poder, hermanos, entender conforme a la Biblia quién es Dios. Amén. Ajá. Entonces, uno de los requisitos indispensables que los seres humanos, hermanos, necesitamos, lo primero que nosotros necesitamos es creer en la existencia de Dios. Es lo primero. Porque hay dos actitudes que aquí podemos tomar. Una de creer y la otra de rechazar. Una de creer o la otra de entregarnos a la necedad. Dice Hebreos 11:6. Dice, como dice Hebreos 11:6. Ajá, bueno. 11:6. Como dice Hebreos 11:6. Ajá.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es una actitud, creer que Dios existe. La otra es negar rotundamente la existencia de Dios. Salmos 53:4, Salmos 13:4. Negar la existencia de Dios. Dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es como el que puede decir hoy, no hay día. ¿Y qué es esto? No, no hay día. Pero es una actitud de necedad. O que pueda decir, las matemáticas no existen. Y no existen para él, pues. Tomó esa actitud de necedad. Así hay muchos que dicen, Dios no existe. Pero ese es el otro tema. Dios no existe. Y la otra es, todo el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y el apóstol Pablo, hermanos, así de manera rápida, él les empieza a hablar del testimonio de la naturaleza acerca de Dios. Amén. Vamos a cantar una alabanza y después esta alabanza Dionisio con ustedes porque él trae la explicación, creo que más entendible que yo. Mi Dios donde quiera está. Mi Dios donde quiera está. Aleluya. ¿Trajeron sus manos? Vamos a cantar con ademanes. Amén. ¡Vive! Él es el Rey. Gloria al Señor. Ay, Dionisio. Dionisio trae una explicación. Amén, hermanos. Les saludo con la paz de Dios. Nada, va a ser una breve introducción a lo que es este tema. Y es en cuanto al primer punto doctrinal que vamos a abordar con el hermano Pepe. Y bueno, es referente a lo que nos dice la Escritura sobre Dios, ¿no? Y es una pregunta que quizás muchos de nosotros tengamos de quién es Dios o en algún momento de nuestra vida. Si por ejemplo empezamos con el deseo de acercarnos más a Él, ¿no? Es una inquietud que tiene todo hombre. Para esto, hermanos, quiero citar un verso, un pasaje de uno de los primeros teólogos de la iglesia, que es Agustín de Hipona. Él dice lo siguiente: nos creaste para ti y nuestro corazón andará inquieto mientras no descanse en ti, dando la explicación de que todo hombre tiene muchos anhelos, muchas aspiraciones, y hay una inquietud muy grande en el corazón del hombre mientras no descanse en la gracia y el conocimiento de Dios. Y bueno, basándonos un poco, hermanos, en cuanto al pasaje del punto doctrinal, vemos que se nos abre una explicación sobre quién es Dios, sobre lo que es y sobre la importancia que tiene el conocer a Dios, porque nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué tan importante tiende a ser a nosotros el conocer a Dios, el conocer sus atributos, o qué provecho me tiene a mí el saber cuál es su personalidad? Pero realmente es muy importante, hermanos, ya que de esta manera nos dirigimos correctamente a nuestro Dios, porque en nuestro caminar yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ideas falsas de Dios o de acuerdo a nuestra conveniencia. Sin embargo, es importante conocerle realmente quién es Él. Y bueno, mencionando también hay un pasaje, hermanos, un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. Él es el teólogo del cual les hablaba, que en su juventud estuvo en el pecado y vivió una vida como quizás muchos de nosotros hemos llegado a tener la inquietud de vivir, ¿no? Y estuvo en una secta de los maniqueos, y en esa secta él conoció muchas cosas acerca de Dios, pero que no le tenían del todo conforme, realmente no satisfacían todas las preguntas que él tenía sobre Dios, ni mucho menos le daban una respuesta en la cual él pudiera hallar plenitud y gracia. Y entonces, después de un tiempo buscando a Dios y reencontrándose y leyendo la palabra, escribió sus confesiones, y en una de ellas, en los primeros capítulos, dice lo siguiente: y ahora concédeme saber qué es primero, que yo creo que es una pregunta que muchos nos debemos de hacer en algún momento de nuestra vida.
si invocarte o alabarte, o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte. Bueno, aquí menciona dos partes importantes. Primero le dice a Dios que Él nos conceda, que Él le conceda en aquel tiempo a Él, darle una respuesta, si es necesario primero invocarle o alabarle. Yo creo que todos en algún momento hemos invocado a Dios y hemos buscado el alabarle, ¿no? Porque obviamente antes de alabarle debemos de invocarle. Pero menciona en lo siguiente y dice, o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte. Yo creo que es importante, hermanos, antes de invocarle, antes de alabarle a Dios, conocerle primeramente, ya que nosotros podríamos estar pensando en un Dios de acuerdo a nuestras propias ideas, ¿no? Si por ejemplo le preguntamos a Arturito, Arturito, ¿tú qué piensas acerca de Dios? ¿Cómo te lo imaginas? De acuerdo a tu propia opinión y pensamiento. Grande y fuerte. Amén. Poderoso. Esas creencias que tiene Arturito, hermanos, ¿de dónde creen que provengan? Amén. De la crianza de los padres, de las experiencias que él ha vivido. Y si le preguntamos a la hermana Ana Lidia, ¿usted cómo podría describirnos a Dios? Amén. Y por cuenta propia nos dice la hermana, ¿no? Entonces ella también podría hacer una descripción de Dios de manera invisible. Bueno, y así como en este momento cada quien tiene su propio, por así decirlo, concepto o idea acerca de Dios, yo creo que en algún momento, no digo que lo estemos, pero sí en algún momento el hombre puede llegar a equivocarse en cuanto a las creencias que tenga acerca de Dios. Por ejemplo, si nosotros empezamos a decir desde acá, no, pues es que Dios es un anciano, y lo escuchan los niños y con el paso del tiempo se vuelve algo que todos repetimos, quizás probablemente se desvirtúe el verdadero concepto de Dios y creamos o nos empecemos a creer falsas ideas sobre lo que es Dios. Entonces ahí es la importancia, hermanos, de conocer a Dios en la plenitud de lo que es Él. Y realmente es fácil, pero también es difícil, porque todo lo que hoy vemos es una manifestación de Él. Pero también a veces tendemos a confundirnos y pensar de que Dios, por todo lo que vemos, por ejemplo, es malo. Decimos, porque en este mundo hay maldad, pues quizás Dios es malo y todo eso. Bueno, en el libro de las Confesiones, si más adelante lo podemos leer en un resumen, habla acerca de todas estas preguntas. Y bueno, vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 6 de Isaías, para basarnos en lo que dice la Escritura, una descripción de lo que es Dios. Si algún hermano quiere darle lectura al capítulo número 6 de Isaías, amén, nuestro hermano Antonio. 6, un momento, hasta el 13. Amén. Gracias, hermano. Bueno, era un poquito más atrás, pero qué bueno para que haya leído. Bueno, hermanos, aquí quizás si lo leemos a la ligera no podamos comprender todo, ¿no? Pero el hecho de imaginarnos, hermanos, este escenario, considerar la grandeza de Dios, su gloria, su santidad, realmente lo maravilloso que es Él, pero también lo temible y abrumador que es estar delante de la presencia del Dios Santo y del Dios vivo, nos hace pensar sobre lo grande que es Él y sobre lo pequeños y miserables que somos nosotros. Pero aún en eso, hermanos, Él se ha manifestado a nosotros y nos ha venido a revelarse tal y como Él es, tal y como es su naturaleza, su esencia y su substancia. Amén. Bueno, este capítulo de Isaías, hermanos, nos describe sobre la grandeza y la gloria de Dios, el cual fue mostrado al profeta Isaías. De ahí, hermanos, a través de la historia bíblica y a través de los pasajes que vamos leyendo, nos encontramos cuál es la manifestación de Dios y cómo se revela a su pueblo. ¿Alguien sabe cuál es la primera presentación que Dios hace hacia los hombres donde dice su nombre? Amén. En Éxodo, ese capítulo, ese pasaje se encuentra en Éxodo 3:14, igual si algún hermano desea darle lectura. Éxodo 3:14, amén, amén. Donde nuestro Dios se manifiesta como yo soy el que soy, no deja tiempo para yo soy el que era, yo soy, yo seré o algo, sino dice yo soy el que soy, manifestando primero que Él es, quizás podríamos decir Él existe, pero no, realmente esta es la manifestación de que Él es, siempre ha sido, siempre será y Él nunca ha dejado de ser. Amén. Y cuando nosotros leemos estas palabras quizás no podamos entenderlas del todo, ¿no? Pero realmente viene a ser una revelación de Dios a través del correr del tiempo. A través de la historia bíblica, hermanos, hay algo que se llama la revelación progresiva de Dios, donde Él se va revelando a los hombres por medio de toda la historia que vamos leyendo a través de la Escritura y llegando a manifestarse plenamente
en la persona de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, hermanos, entendemos y conocemos toda la plenitud de la deidad, misma esencia y sustancia, misma santidad y también el carácter que Dios tiene. Amén. Por eso es que mencionaba nuestro hermano José Juárez en la introducción sobre la conversación que tuvo con la mujer samaritana. Y yo creo, hermanos, que para comprender de una mejor manera a nuestro Señor Jesucristo, pues es ir a las fuentes en las cuales Él se ha revelado, ir por medio de Jesucristo, hermanos, porque a través de Él podemos comprender toda su grandeza, pero también toda su piedad, su bondad, su gracia y su misericordia, para que de esta manera nosotros estemos confiados de que estamos realmente adorando al Dios perfecto y al Dios verdadero, porque podríamos estar en nuestra ignorancia, pues quizás alabándole a nuestro Dios, pero al Dios que nosotros mismos nos hemos creado, ¿no? Pero es importante, hermanos, que por medio de la Escritura en la cual Él se ha revelado, nosotros le conozcamos y nos acerquemos a Él, que nos pase como a Job, ¿no? Que en aquel momento decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que hay algo maravilloso en esto, hermanos, de no solamente conocer a Dios por medio de su palabra, sino también tener una cercanía con Él, tener ese encuentro con Él y poder gozar de su grandeza y de la maravillosa obra que Él ha hecho en el hombre. Y bueno, nomás me dieron un espacio para darles la introducción. Amén. Que dicen yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, porque realmente hay ignorancia, ¿no? Como decía, es algo importante y fundamental conocer a Dios, al Dios que nosotros alabamos, al Dios vivo, al único Dios verdadero, como dice la palabra, ¿no? Y muchas veces me conmueve, ¿no? Hasta las lágrimas, el ver a personas que de verdad y de manera sincera buscan a Dios, quizás en una doctrina o en una secta equivocada, pero tienen la necesidad de Dios, porque el hombre sinceramente tiende a buscar pues algo divino, ¿no? Tiende a buscar y a ampararse de algo que sea mayor que él. En este caso pues es Dios el que nosotros conocemos, al que nosotros servimos y al que nosotros alabamos. Es por ello que la gran comisión que Dios nos dejó a los que ahora le hemos creído es ir a predicar que Él existe, que Él es real, porque hay personas en diferentes sectas que sinceramente, hermano, buscan a Dios, que sinceramente hacen sus obras ellos de caridad, como quizás le pueden llegar a llamar, porque realmente quieren agradar a Dios y porque saben dentro de sí que hay una eternidad en ellos, que al morir sigue algo, ¿no? Que ellos desconocen y que de alguna de otra manera buscan agradar a Dios, a un Dios que no conocen, ¿no? Por eso es que la introducción, yo entiendo que la introducción dice, debemos conocer al Dios que vamos a alabar, debemos conocer al Dios que vamos a servir, y más aún si nosotros ha tocado el Señor nuestro corazón para predicarle, debemos conocer al Dios que vamos a predicar. Y yo muchas de las veces, ¿verdad?, he pedido al Señor sabiduría, que nos guíe, ¿verdad?, no solamente a mí, sino a todos los que tengamos la oportunidad de encontrarnos en un momento con esas personas que realmente quieren conocer a Dios y que lo hacen por medio de una imagen, que lo hacen por medio, quizás en su ignorancia, por medio de un espíritu, ¿verdad? Buscan a Dios porque fervientemente necesitan a Dios, pero no le conocen. Y es la tarea que nos ha tocado a nosotros, y que yo entiendo que en la introducción recalca que nosotros principalmente conozcamos a Dios para poder enseñarles a otros, ¿verdad? Yo siempre me gusta expresar y decir, a veces cuando nosotros a lo mejor nos gusta una fragancia o nos gusta, a lo mejor nos dio resultado un medicamento, yo qué sé, y alguien vemos, tenemos esa humanidad de decir, oye, mira, esto me funcionó a mí, tómate a lo mejor este té, porque eso te va a ayudar, ¿verdad?, en esta aflicción que estás pasando. Y a veces nos da pena decir, oye, esto me funcionó a mí para la vida eterna, ¿verdad?, para ser feliz, para la paz que mi corazón necesitaba. Conocí a Jesús, y a veces se nos hace un mar de difícil
el poder explicarle a la gente lo que nosotros hemos conocido. Pero para ello, ¿verdad? Necesitamos en sí conocer a Dios, buscarle, leer la palabra, usar los medios de gracia que decíamos, ¿verdad? No me acuerdo si hace 8 días o hace 15 días, usar los medios de gracia que Dios nos ha dejado para realmente poder entregar el mensaje que se nos entregó a nosotros y cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Y sí, en esta parte pues recalcamos la importancia de el por qué conocer a Dios realmente. Esta solo es la introducción. Posteriormente entraremos ya a cuanto a lo que son los atributos y demás. Solo quiero compartir, hermanos, un fragmento de un poema que escribió Ernesto Cardenal, refiriéndose a sobre el deseo que tiene el hombre de conocer y de acercarse a Dios. Y como mencionaba la hermana, esto no es algo que solo nos pase a nosotros, sino que realmente es algo que todo hombre tiene. Y pues también lo que se mencionaba, ¿no? La responsabilidad que tenemos como creyentes de conocer a Dios de manera cercana, pero también de manera consciente y real de cómo es Él para poder compartirles. Amén. Lo voy a leer, dice: en los ojos de todo ser humano hay un anhelo insaciable, en las pupilas de los hombres de todas las razas, en las miradas de los niños y de los ancianos y de las madres y de la mujer enamorada y del policía y el empleado y el aventurero y el asesino y el revolucionario y el dictador y el santo, existe en todos la misma chispa de deseo insaciable, el mismo secreto fuego, el mismo abismo sin fondo, la misma ambición infinita de felicidad y de gozo y de posesión sin fin. Por este amor se cometen todos los crímenes, se pelean todas las guerras y se aman y se odian todos los hombres. Por este amor se escalan las montañas y se desciende a los abismos del océano, se domina y se conspira, se edifica, se escribe, se canta, llora y se ama. Todo acto humano, aún el pecado, es una cosa, es la búsqueda de Dios, solo que se busca a Dios donde no está. Porque lo que se busca en fiestas, en viajes, en borracheras, en los cines, en los bares, no es más que Dios, que no se encuentra sino dentro de uno mismo. En toda entraña hay la misma llama que quema con esa misma sed, como dice el Salmo, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así mi alma te desea a ti, oh Dios. Todo corazón tiene clavada esta saeta, el deseo insaciable que tienen los dictadores de poder, de dinero y de propiedades es el amor de Dios, el amante que busca la casa de su amada, el explorador, el hombre de negocios, el agitador comunista y el artista y el monje contemplativo, todos buscan una misma cosa, el cielo. Dios es la patria de todos los hombres, es la única nostalgia. Amén. Y bueno, esto también refleja, hermanos, la necesidad que tiene todo hombre y la búsqueda interior que hay en nosotros, y que no solamente tenemos nosotros, sino que tiene toda la humanidad, porque Él ha puesto eternidad en nuestros corazones y ha puesto esa inquietud, hermanos, en la cual ningún hombre va a estar satisfecho ni saciado hasta que se encuentre con Dios. Amén. Bueno, pues esta solo es la parte de la introducción para lo que el hermano haya de considerar. Gloria a Dios, hermanos. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? ¿Algún otro comentario? ¿O alguna pregunta? ¿No? Es bueno participar, hermanos, porque a veces entre nosotros existen algunos, pueden ser jóvenes, hermanos, hermanas que no se han puesto a pensar en este asunto, pues. No se han puesto a investigar en este asunto. Solamente llegaron a la congregación y pues vamos a cantar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia y ya. Pero no se han puesto a analizar quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios? Vamos a cantar una alabanza y les voy a dar 60 segundos para que usted, después de la alabanza, busque en su Biblia un texto que pueda ser para usted un apoyo, ¿sí?, en esa conversación de describir quién es Dios, ¿sí? Un texto que le diga quién es Dios. Hay textos muy bonitos. Una alabanza muy bonita que dice: si los vientos te obedecen. Esa alabanza dice: yo sé
que Él vive. Aleluya. Vamos a buscar la página 243. 243. Lo más bello que en el mundo pueda haber, no es el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra de un árbol el cual te regala descanso verdadero que hizo toda la creación. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él vive? A ver, 60 segundos en su Biblia. ¿Quién tiene la primera cita? ¿No, Toñito? ¿Quieres venir al micrófono, Toñito? Para que lo escuche la audiencia. Amén, gloria a Dios. Yo creo que es muy importante, hermanos, para nosotros como cristianos que conozcamos, ¿no?, quién es nuestro Dios. El cristiano debe estar convencido, hermanos, de lo que ha creído. Debe estar plenamente convencido que Jesucristo es real, que Él vive y que Él nos ha salvado. Y bueno, yo me apoyaría de este pasaje, ¿no?, en donde Pablo dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice, gloria a Dios. Verdaderamente este sería la introducción para presentar el plan de salvación, y nos da una idea del gran amor que el apóstol Pablo tenía por nuestro Señor Jesucristo. Él dice, él vio entre los altares de los atenienses, si no me equivoco son griegos, de donde provienen los mayores filósofos, hermanos, en toda la historia de la humanidad, grandes filósofos que, valga la redundancia, tenían pensamientos para ese entonces muy elevados, ¿no? Bueno, pues el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hermanos, guiado por el Señor, dice: al Dios al que ustedes no conocen, a ese es al que yo vengo a presentarles en este día. Y él se paró en el Areópago, ¿no?, como ya les mencionaba, lleno del Espíritu Santo. Bueno, el cristiano, hermanos, debe presentar el plan de salvación a las demás personas convencido, ¿no? Cuando nosotros nos pregunten, bueno, sí es cierto, quizá tengas razón, Dios existe, pero ¿quién es Dios? Bueno, a ese Dios que tú no conoces es al que yo te voy a presentar. Y para empezar, hermanos, nosotros debemos decir que Dios, sí, verdaderamente, Dios nos ama. Dios nos ama, hermanos, y sí, quizá pueda presentarse esta contraparte y nos digan, bueno, si Dios nos ama, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Él creó al infierno? Y de esta manera ir desarrollando el plan de salvación, ¿no? Y dar a conocer que el ser humano, hermanos, sin Dios, el ser humano alejado del conocimiento de Cristo, él ignora que el pecado es el que hace que padezcamos lo que padecemos en este mundo carnal, ¿no? Y de esta manera ir presentando el plan de salvación a las personas. Y es importante, hermanos, que nosotros conozcamos al Dios que nosotros adoramos, porque sí es cierto, nosotros adoramos a un Dios verdadero, a un Dios vivo. Ya lo veíamos en el capítulo del profeta Isaías, en su capítulo 6, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Bueno, esa es una ilustración gráfica, podríamos decirle, de lo que es el Señor. Nosotros como cristianos podemos, al igual que en este libro, hermanos, en el libro de los profetas encontramos muchas visiones que el Señor en su infinita misericordia pues le daba a los profetas, ¿no? El profeta Ezequiel también tuvo una visión muy hermosa. Dice que él vio al Señor sentado igual sobre un trono, porque nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, y Él gobierna con poder, y Él está sentado en este trono. Dice el profeta Ezequiel, vi yo a alguien semejante al Hijo del Hombre, dice que de los lomos, dice él, o sea, refiriéndose a los hombros, de los hombros hacia arriba, tenía semejanza de hombre y tenía rostro, dice, resplandeciente como de luz. Entonces nosotros debemos conocer, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios vivo,
y Él es el que hace la obra en el corazón del hombre, hermano. Si usted no tenga duda del Dios en el que usted ha creído. Gloria a Dios. Amén. Bien, ¿hay más versos por ahí? Sí, hermana, adelante. ¿Quiere usted usar el micrófono? Dice el Salmos, la ira de Jehová, desde el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová es contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces creo que aquí la parte que muchas veces olvidamos de Dios es su justicia. Y la justicia va a aquellos a quienes merecen, o sea, se da lo que se merece. Y nosotros como pecadores merecemos la ira de Dios. Todo aquel que es pecador merece la ira de Dios. Entonces, muchas veces nos enfocamos en la parte bonita de Dios porque nos conviene. Porque hablar del amor de Dios es bonito. Hablar del amor de Dios y decir Dios te ama es muy lindo y es dulce para el oído de la persona y es dulce para nuestro oído. Pero hablar de su justicia, de la justicia de Dios, de que somos merecedores de su ira y que la ira de Dios está sobre el impío, nos cuesta más todavía. ¿Por qué? Porque no conocemos a ese Dios. Y si conociéramos realmente a ese Dios, le daríamos la reverencia que Él se merece. Entonces, yo puedo ver a un Dios de amor, pero también puedo ver a un Dios que es fuego consumidor y que es un Dios de ira, un Dios justo. Bien, ¿quién más tiene una cita por ahí? Salmo 103:8. Amén. Bien, entonces esas citas están describiendo los atributos naturales de Dios, ¿no? Hermano Alejandro. Ok. De una vez a la yugular, ¿no? A la yugular del que está preguntando quién es Dios, ¿no? Gracias, hermano. Corintios 8:4, ¿sí? Corintios 8:4, primera de Corintios 8:5 y 6. Hermano Luis. Gracias, hermano. Hay dos fuentes importantes a través de las cuales Dios se revela. Entonces necesitamos nosotros conocer esas fuentes a través de las cuales Dios se revela para así nosotros poder enseñar. Préstame tu muñeca, Santito, préstamela. Dice que iban dos niñas con una niña más y se encontraron en un aparador, esa de las tiendas que tiene vidrio. Y entonces detrás del aparador estaba una muñequita, me puedo imaginar como esta, como la muñeca de Rachel, ¿sí? Y dice que la tercera niña que iba con ellos era una niña muda, ciega y también sorda. Y entonces las dos niñas que iban con ella le trataron de transmitir a su amiguita lo que había detrás del vidrio. Ella nada más llegó y tocaba vidrio, tocaba el vidrio. Pero sus amiguitas querían decirle que detrás del vidrio había una muñeca con ojos azules, ¿no? Y una muñequita bonita, ¿sí? Con sus labios rojos. ¿Cómo creen ustedes que le tenían que hacer para transmitirle que detrás del vidrio había una muñeca? Si era ciega, sorda
y muda. ¿Qué nos pasa a nosotros los creyentes cuando queremos transmitir quién es Dios? Pero estamos solo detrás del vidrio. No hemos entrado. No tenemos una relación cercana. David insiste una y otra vez: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y esperaré, buscaré tu rostro. Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu rostro. Tú me has dicho que yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame quién eres. Él tenía una inquietud, y esa inquietud debe haber en usted y en mí. Muéstrame, Señor, quién eres. Tú me dices, yo voy contigo, pero no me enseñas quién eres. ¿Sí lo han leído alguna vez? Cuando le dijo Moisés a Dios así. O yo solo lo he leído en mi Biblia, capaz mi Biblia traía esa parte. Muéstrame quién eres. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Sí, tú me dices, mi presencia irá contigo y te dará descanso, pero si he hallado gracia delante de ti, muéstrame quién eres. Y Dios le dice: te mostraré mi gloria, te mostraré quién soy, pero no verás mi rostro. Te cubriré con mi mano, le dice Dios, en la hendidura de la peña, y solo verás mis espaldas. Aleluya, eso es tremendo, hermanos. Es algo tremendo. Y cuando Dios iba pasando su gloria, dice, lo cubrió con su mano en la hendidura de una peña y solo vio sus espaldas. Esa fue la respuesta a la oración de Moisés. Pero Moisés se quedó con esa oración: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Se mostró Dios a Moisés como respuesta a esa oración? En ese tiempo solo le vio sus espaldas. Pero 2000 y tantos años después, Jesucristo, parado en el monte de la transfiguración con su rostro resplandeciendo como el sol, al lado apareció Moisés y Elías, y platicaban ¿con quién? Con Dios, porque Jesucristo es Dios. De las cosas que habrían de suceder pronto. Nuestra oración tiene respuesta. Nuestra oración tiene respuesta si nosotros clamamos. Pero las dos fuentes a través de las cuales Dios se revela, la primera es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, y dice San Juan capítulo 1, verso 18. Dice, ¿cómo dice? San Juan 1, 18. No. Ese es el 1.14. 1.18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. Y luego, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién? Hebreos 1, verso 2 dice. Vamos a Hebreos 1. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 1, 2. ¿Cómo dice, hermana? Ajá. 3.
¿Quién es el unigénito Hijo del Padre? Que dice San Juan 1, 18, que ya lo leímos. A Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de Dios. Él se da a conocer a través de su palabra. Él se da a conocer hasta donde Él quiere que nosotros lo conozcamos, a través de su palabra. Aleluya. ¿Y cuántos han leído su palabra? Ahí radica el problema muchas veces de nuestro desconocimiento. ¿Quién es Dios? Porque muchas veces, hermanos, no leemos su palabra. Tenemos 11 puntos, ahí están en la lonita, que ya la arrumbamos para allá para que no ofenda a muchos. 11 reglas, y dice: 1. Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. 2. Amaré a mi prójimo como a mí mismo y siempre lo ayudaré. 3. Todo creyente, siervo y sierva de Dios y por lo mismo ganador de almas. 4. Buscaré todos los días el bautismo con el Espíritu Santo hasta que Dios me lo dé. 5. Buscaré con profunda humildad la manifestación de los dones del Espíritu Santo en mi vida para bendición de la iglesia. 6. En forma privada oraré mínimo 1 hora diaria. Eso es rutina, 7. Leeré 3 capítulos. ¿Qué dice? Diarios de la Santa Biblia todos los días de mi vida. Si leemos 3 capítulos diarios en un año, 365 días, tenemos leída la Biblia en un año. 3 capítulos diarios. ¿Conoceremos a Dios si leemos 3 capítulos diarios de la Biblia? Nos daremos cuenta que dice Ezequiel 10, que dice Ezequiel 1, que dice Isaías 6, que dice el profeta Daniel, que dice San Juan, que dice acerca de Dios Job. Conoceremos quién es Dios si leemos 3 capítulos diarios. Hermanos, 3 capítulos diarios. ¿En cuánto tiempo usted puede leer 3 capítulos diarios? ¿A leer? ¿Solamente leer? La hermana lo lee en 10 minutos, el hermano en 20, póngale, yo me los leo en 30, quizás le voy cascabeleando ahí, 30 minutos. ¿Cuántos de los que están aquí invierten 30 minutos en las redes sociales diario? Sinceramente, en Cristo no debe haber mentira. Dicen que los templos son los lugares donde se dicen más mentiras. Yo, por ejemplo, 30 minutos, yo me veo 3 videos de lo que Trump está haciendo a los inmigrantes a través de YouTube, 30 minutos los veo. Usted no me sorprende, ¿eh? Bueno, capaz 1 hora, 1 hora pues, 2 horas, ahí sí todos la mano arriba. No, es que capaz les dije muy poco, pues dijeron 30 minutos, no, hermano, no queremos mentir, hermano, por favor, 1 hora, 2 horas, ¿no? 30 minutos, 3 capítulos diarios de la palabra de Dios, 3 capítulos, 3 hermanos, 3. ¿Conoceremos a Dios? Sí, porque es a través de la Biblia que Dios se revela. Dice el Salmo número 19, verso 1. La segunda fuente a través de la cual Dios se revela. Salmo 19, 1. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Los jóvenes me invitaron hace tiempo, yo no sé por qué no me han vuelto a invitar, a un atardecer a Punta Cometa. Y hermanos, qué bonito. ¿Han ido ustedes alguna vez ahí?
una vista de cuánto le podemos llamar, cuántos grados, que empieza aquí y termina hasta aquí. Profesora, 360 grados del océano Pacífico, completa la vista. ¿Mande? No tanto. No, son 360 menos, como 380 es el hermano. Entonces, y ver el sol que se empieza a pintar de rojo ahí, las nubes, y ver el mar, y ver la cola de las ballenas allá al fondo, los delfines, es como rompen las olas en las rocas. O sea, y todavía dudar de la existencia de un Dios con una mente, ¿mande? El hombre, ¿no? Pero la mente de Dios es una mente infinita, poderosa para crear todo aquello. En ese mar, hermanos, es otro mundo el mar. Me dijeron en la escuela que es más grande el mar que la tierra seca. Así me dijeron en la escuela, y yo sinceramente no he aprendido ni a nadar, pero yo quisiera aprender a nadar para explorar. Es más grande el mar. Yo cuando leo 20,000 leguas submarinas del Capitán Nemo, ¿lo han leído ustedes alguna vez? Y disfruto la lectura y digo, ese hombre tuvo el privilegio de conocer lo que yo nunca en la vida voy a ver, ¿no? Entonces, es algo, si nada más acercarse a la orilla, hermanos, teníamos un terreno para un templo que se llama Faro Celestial, y terminaba en una peña bien grande junto al mar, y me paraba en la orilla, allá abajo se veían pececitos como empedrados de colores, que andaban ahí entre un agua así como entre verde y azul claro, y decía, no hombre, eso es algo, sí, es otro mundo pues, algo muy bonito. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, no apuntando hacia el mar, apuntando hacia arriba, la creación arriba, porque hay gente que estudia el mar y hay gente que estudia el espacio, y allá es otro mundo preciosísimo. Sí, hay un libro que se llama Más allá de la imaginación, que me regalaron, no sé de qué denominación es, pero me regalaron, y dice que existen galaxias tremendas, soles inmensamente grandes, que el sol de nosotros sería como una monedita de peso junto a una pelota de playa, junto a ese sol. Y me quedo sorprendido, ¿sí? Me quedo sorprendido de la grandeza de Dios, ¿sí? Eso ha existido desde tiempos antiguos, ha existido desde que Dios hizo la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice el libro de Job que las estrellas emiten ondas sonoras a través de las cuales adoran a Dios. Existen, dice, esa adoración celestial. Dice el libro de Job que Dios cuelga la tierra sobre nada. Dice el libro del profeta Isaías que la tierra es un círculo. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Dice el profeta Isaías que con un puño midió el polvo de la tierra. Dice el libro de Proverbios que de la tierra nace el pan y del centro de la tierra hay como fuego. Habla del núcleo del centro de la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice el profeta Isaías que a más grandes alturas, más altas las temperaturas, más bajas las temperaturas. Dice el libro de Job que nosotros estamos cubiertos por tendones y nervios. Dice el libro de Hebreos que nosotros tenemos huesos y dentro de nuestros huesos tuétanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite sonido a otro día
y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje en ella, ni es oída su voz. Desde un extremo del cielo, el sol, dice, desde un extremo del cielo es su salida, y llega hasta el otro extremo. Cuenta la gloria de Dios, hermanos. Dice el libro de Salmos que ese sol que nosotros vemos va a apagarse. El sol conoce su ocaso. Se va a apagar. Dice el libro de Salmos que Dios le puso cerrojos al mar. No pasará. Pues un día, hace tiempo, porque yo casi no voy al mar, me da temor, más cuando mis hijos estaban chiquitos y son muy aventados. Se meten al mar y yo, Señor, sálvalos. Y de repente fueron a replachar en los pies de un hombre ahí que estaba bañando y él los levantó. Órale, va afuera. Yo no puedo nadar. Entonces casi no voy al mar. Pero en una de esas que fui al mar, el mar estaba embravecido y venía con sus olas. Y yo me acordé de la promesa de Dios, dije, de aquí no me muevo. Dios le puso cerrojos al mar, hasta ahí llegaste. Vendrás bravo como sea, pero hasta ahí llegaste. Porque Dios le puso cerrojos al mar. Aleluya. Las dos fuentes a través de las cuales Dios se revela es la Biblia, su creación. ¿Sí? Y en la creación entra toda la naturaleza y entramos nosotros. A través de nosotros Dios se revela que Él es poderoso, hermanos. ¿O creen ustedes que es obra de la casualidad que usted se pare, camine, lea, que los científicos descubran, que los hombres vuelen en el aire? ¿Cree usted que es obra de la casualidad? No, es el poder de Dios, quien puso sabiduría en la mente del ser humano. Puso sabiduría en nuestra mente. Por eso hay hombres, hermanos, que han descubierto cosas impresionantes. Amén. Cosas impresionantes, pero es la sabiduría que Dios puso en la mente de los seres humanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le dice, ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios es el que yo les anuncio. ¿Sí? Ese Dios, el que hizo toda la creación, el que hizo todo cuanto existe, ese es el Dios que yo les anuncio. Ese Dios que nosotros creemos, hermanos, es el que escribió en la tabla de nuestro corazón y de nuestra mente la ley moral para saber cuándo estamos haciendo el bien y cuándo estamos haciendo el mal. Y eso nos damos cuenta, ¿a los cuántos años se dio usted cuenta de cuándo hacía el bien y cuándo el mal? Alguien dijo a los 18, pues estaba difícil su enfermedad, ¿no? ¿A los cuántos años se daban cuenta que eso no es el bien o el mal? Bueno, viendo a los hijos. La hermana dice que el niño a los 3 años se da cuenta. ¿Eh? Ah, sí, es algo muy pequeño. A los 18. ¿A los cuántos años se dio usted cuenta que había pecado? A los 13. Al niño cuando le quieren dar un pedacito de sábila, ¿no? En su boquita. Se lo dan una vez. En la siguiente vez abre la boca. ¿Qué edad tiene ese niño cuando le quieren meter sábila en la boca? Un añito, cuando le quieren dar ruda, órale, para el berrinche. Digo porque a mí me dieron ruda para el berrinche. ¿No? Entonces, fíjese,
esa ley, de por sí he sido berrinchudo, hermano, desde la ciencia. Entonces, esa ley moral que Dios puso en nosotros, hermanos, da testimonio de que existe un ser poderoso, superior, a quien estamos obligados a dar cuenta. Por eso es que nosotros sabemos discernir lo bueno y lo malo. De otra manera nosotros andaríamos haciendo lo que bien nos parece, pero decimos, no, esto es bueno, esto es malo. ¿Malo por qué? ¿Malo por qué? Porque tengo que dar cuenta. Por eso es malo. Entonces, hermanos, esa es la ley moral que Dios puso en el corazón del hombre. Por eso dice la palabra de Dios, Romanos 2, 2 al 3, ya casi termino, hermanos, y nos quedamos en la introducción. Vamos a Romanos capítulo 1, primero, 1:20. Amén. Romanos 1:20 dice, ¿ya lo tienen? Quizás diga un poco diferente mi Biblia, en el estudio dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice el 21, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. 2:1 dice, por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Dice el 2 y el 3 dice, todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe de verdad. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Entonces, la ley moral que Dios puso en nuestra mente y en nuestro corazón nos está hablando de un juicio, ¿sí? De una legislación superior a la cual tenemos que dar cuenta. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, pero un Dios al que tenemos que dar cuenta. Amén. Sí, entonces nosotros como cristianos debemos dar testimonio de que Dios existe, de que Dios es real, sí, de que Dios es poderoso, de que Él es santo, y que conociendo a ese Dios nosotros debemos tomar la actitud correcta. Dice Proverbios 1:7, ¿cómo dice? El principio de la sabiduría, o 1:9 es, ¿no? 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o de Jehová. El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen. ¿Sí? ¿Cómo dice el hermano Toñito? Léalo por favor. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, hermanos, esto es una pequeña introducción, ¿sí?, acerca de lo que necesitamos conocer nosotros acerca de Dios, de la existencia de Dios. En otra ocasión, en 8 días, hermanos, continuaremos con este estudio para hablar un poco de la naturaleza de Dios, y después hablaremos de los atributos morales, de los atributos naturales de Dios. Trataremos de ser un poco breves, aunque esto es muy extenso,
porque necesitamos conocer quién es Dios. Amén. Nuestro Dios está en el cielo, dice el salmista. Todo lo que Él quiso lo hace. Todo lo que Él quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Y 45:22 el profeta Isaías dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nuestro Dios es uno y único, indivisible, y único en existencia. No se le olvide, nosotros no creemos en muchos dioses, creemos en un solo Dios verdadero, uno, ¿sí? Así que vayamos nosotros entendiendo la palabra del Señor poco a poco, y será de mucho beneficio a nuestras vidas. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza y ya el tiempo se ha ido, hermanos. Yo no sé si ustedes quieren regresar a las 2:30 o regresamos a las 7 de la noche. Ustedes díganme a qué hora quieren regresar al culto. ¿No? Que algunos que me han dicho, hermano, ¿por qué no se pasa hasta las 7 de la noche? ¿No? Entonces, pero hermanos, es una bendición compartirles la palabra del Señor. Y es una bendición también compartirle a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y los que nos escuchan en el transcurso de la semana a través de la 103.5 FM también es una bendición. Quiero que sepan que esta es la enseñanza teológica cristiana acerca de la existencia de Dios. De ahí que en los razonamientos relativos de los seres humanos, cada quien saca su conclusión a que Dios quiere servir. Por eso dice el libro de Josué, ¿sí? Escogeos a quien sirváis, ¿no? Escogeos a quien quieren servir, ¿no? Pero dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar una alabanza, gloria a Dios, y esa alabanza es muy práctica.